¿Conoces a Gary Kasparov? Espero haberlo pronunciado bien, porque en mi cabeza siempre lo pronuncio de puta madre, luego cuando abro la boca, no. Pues Gary Kasparov, si no me equivoco, es un ex jugador de ajedrez de los ganadores mundiales. No sé si de 15, 20 campeonatos, pero bueno, da igual. Maestro de ajedrez y campeón mundial. Creo que se enfrentó hasta a una máquina. Bueno, da igual. Una burrada de tío. Una cosa increíble, ¿vale? A nivel de coco, lógicamente. O no, nunca lo sabré. Pero quien lo sabrá de verdad es Pep Guardiola. Hoy voy a empezar un trabajo, unos podcasts, unos vídeos, algo, para intentar olvidar cosas del trabajo y analizar desde un punto, como queráis llamarlo, un libro. El libro de Pep de Martí Perarnau, pero lo voy a hacer a mi manera. No voy a intentar analizar cada capítulo, cada momento, porque es un libro que se divide en momentos, o si me apretáis un poco, cada capítulo del libro es un momento de Pep Guardiola cuando estuvo esos 3 años, bueno, el primer año en el Bayern. No sé de fútbol, no sé de música y menos sé de Pep Guardiola. Y menos, lógicamente, de Martí Perarnau. Quiero analizarlo, quiero gastar este tiempo que tengo desde mi casa al trabajo para hablar de estos momentos, estos capítulos. Digo momentos porque el libro está dividido en momentos, donde el escritor Martí Perarnau lo hace de maravilla, lo hace de puta madre. No es una cosa convencional, no es una cosa que gusta a todos. Posiblemente le guste a personas locas como yo y ya está, ¿vale? Es una cosa muy, muy bien hecha para mi gusto. Podría ser que no, o podría ser que sí. Pero para mí me ha gustado mucho el primer libro. Estoy ahora leyéndome el segundo, pero eso tiempo al tiempo. Así que hoy voy a analizar y voy a empezar el análisis del libro de Pep Guardiola, el libro de Martí Perarnau sobre Pep Guardiola, titulado Pep. Y voy a hacer preguntas y voy a intentar contestármelas y voy a intentar hacer tiempo. Pero bueno, Gary Kasparov. Un hombre súper inteligente hasta el momento que yo sepa. No lo conozco, pero sí lo conoce Guardiola, gracias al Xavi Salamartín y el primer capítulo, lógicamente, del libro de Pep. Un hombre que vivía o vive en Nueva York, es ruso creo, si no me equivoco, y hasta aquí puedo leer porque no conozco más de su vida, exceptuando, si no me equivoco, que fue uno de los pocos que se peleó o hizo una partida de ajedrez con una máquina. Creo que llegaron a empate, con lo cual el hombre nunca fue superado por las máquinas o las máquinas nunca superaron a los hombres. Es así de claro. Pero también dicen de que hubo trampas en esas 3 partidas. No sé si las hizo él o no. Solo sé que es un hombre muy inteligente con lo poco que yo sé. Que puede ser la persona más tonta del mundo, pero según el libro no representa eso. Pep Guardiola salió del Barça, salió trasquilado, salió cansado, salió derrotado, salió hecho una mierda del Fútbol Club Barcelona por culpa de los presidentes y por culpa de algo que ya mucha gente o poca gente sabe lo que es ganar títulos, ganar y cansarse, estar sentado o aposentado en tu lugar y no a ir avanzando como debes de avanzar en tu día a día o en tu trabajo. Pep Guardiola se cansó del Fútbol Club Barcelona por varios motivos y en el libro te dicen que es más por la faceta deportiva que otra cosa. Pep Guardiola coge y se marcha a Estados Unidos, a Nueva York, y se coge un año sabático. Un año completamente sabático, sin hacer nada o como queráis llamarlo, porque nunca he conseguido hacer un año yo sabático
Me gustaría, claro, como mucha gente, pero no. Pero bueno, un año sabático. Y se marcha con su familia allí. Allí los niños, bueno, está casado y creo que tiene 3 niños o tenía 2 y estaba a punto de tener el tercero, da igual. Allí los niños no se adaptan correctamente a ese nuevo país, a esa nueva Nueva York, pero él está con su amigo, con Xavier Salamartín, y este le presenta un día a Gary Kasparov. Y se fueron a cenar y se ponen a hablar. Pep Guardiola, no me preguntes por qué, pero en el libro es un hombre muy abierto, a la vez un hombre muy cerrado y a la vez un hombre muy inteligente. Es un hombre que se adapta completamente a lo que está en el momento, al día a día y en ese preciso momento. Así que se puso con Gary Kasparov, con todo el respeto del mundo, porque a mí me pasaría igual estar allí con un hombre que lo ha ganado casi todo, un hombre súper inteligente, un hombre bestia por naturaleza, pero recordar que soy Pep Guardiola, con lo cual en ese momento creo que tenía el síndrome del impostor o el síndrome del ingeniero, da igual. Ese síndrome de que tú lo has ganado todo también, tú eres una puta bestia parda y te sientes inferior a la persona que tienes delante. No significa que tengas ego y tengas que ir de chulo, sino le tienes tanto respeto a la persona que tienes delante que te impresiona. Pero me gustaría preguntarle a Gary Kasparov qué sentía él de Pep Guardiola. Supongo, o debería, conocerlo. Porque tal como Pep Guardiola conocía a Gary Kasparov debería de conocer a Pep Guardiola. Pep Guardiola ganó todo, menos la Champions, creo, no estoy, ya lo he dicho, no sé nada de fútbol, con el Fútbol Club Barcelona. Así que los dos sentados, comiendo, supongo que Pep Guardiola comería pescado y Gary tiene pinta que también. Una cosa que yo nunca haría, comer pescado. Puede ser, que comiera pescado algún día, si me encontrara en la tesitura de Gary Kasparov y Pep Guardiola, pero bueno, nunca lo sabremos. Así que la primera cena no ocurrió nada, absolutamente nada, y en la segunda cena, de alguna manera extraña salió el tema del ajedrez. De alguna manera extraña, Pep Guardiola le preguntó a Gary Kasparov si sería capaz de ganar a un tal Magnus. En aquella época, no me acuerdo qué año, era uno de los mejores ajedrecistas o el mejor ajedrecista del momento. Gary, supongo que como todos, entre ellos Pep Guardiola, yo y Gary, tenemos ese síndrome de no me toques los cojones, que no quiero contestar. Menos a un desconocido como tú. Que tampoco son desconocidos, repito, tampoco son conocidos, desconocidos quiero decir. Y Gary iba contestándole haciéndole largas, hasta que al final le dijo que sí que podría ganar a Magnus, sí que podría ganarlo, pero no lo quería hacer. Claro, Pep Guardiola se quedó como, hostia, ¿qué me está diciendo? Lo puedes ganar, pero no lo quieres. Yo entendí rápidamente esa expresión, entendí eso al momento, antes de acabar el capítulo ya lo entendí. Pero bueno, Pep Guardiola creo que también lo entendió o no lo entendió y obligó a Gary a enfadarse por estos comentarios. Hasta que aparecieron supongo que estarían con ellos, hasta que aparecieron las respectivas mujeres, no lo sé, la mujer de Pep Guardiola y la mujer de Gary Kasparov. Y fue la mujer de Gary Kasparov quien contestó la pregunta o resolvió la duda que tenía Pep Guardiola. Y que fue la que le abrió el corazón, los ojos, la mente y dejó ir, gracias a esa respuesta,
Pep Guardiola el cansancio que tenía encima. Fue un reto de Gary Kasparov el que hizo que Pep Guardiola fuera al Bayern. Gary Kasparov es el puto amo del ajedrez. Sabe de sobras que puede ganar o podía ganar a Magnus. Lo sabía. Así de claro es. Pero no lo quería realizar. No quería. Era imposible que él lo hiciera otra vez. Porque ya tenía una edad. Él estaba cansado. Él sabía de sobras que si empezaba esa batalla, acabaría casi muerto psíquicamente. Sabía que perdería la conciencia. Le costaría más recuperar su naturaleza que ganar a ese hombre. Físicamente no, porque el ajedrez es fácil, pero mentalmente es un esfuerzo tan bestia poder ganar a una figura como Magnus, que él tardaría semanas en recuperarse de ese esfuerzo mental. Y eso es lo que no quería hacer. Él sabía de sobras que lo ganaría. De sobras. Pero lo que no quería era volver a pasar por ese esfuerzo mental. Con esas palabras, Pep Guardiola se dio cuenta que es lo que estaba sufriendo. Y entonces su mente cambió de golpe. Y se decidió a superarse a sí mismo otra vez en el Bayern. Ese es el primer capítulo. Pero tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas respecto a este capítulo. Porque Martí Perarnau no debería de estar en esa cena. Con lo cual, esta cena puede ser inventada o no. Esa cena puede ser una explicación de Pep Guardiola a Martí Perarnau o no. O de la misma mujer de Pep Guardiola. Dudo mucho que Martí Perarnau conozca a Gary Kasparov, pero si lo conoce, me alegro. O a Xavi Sara Martí, me da igual. Pero me queda la duda de saber cómo consiguió esta entrevista o esta anécdota, ¿vale? Que es con la que abre el libro de Herr Pep. Pero se entiende completamente dónde quiere llegar con este primer capítulo. Quiere llegar a que Pep Guardiola estaba hasta los cojones del Fútbol Club Barcelona, estaba hasta los huevos de trabajar, de esforzarse, de ganarlo todo, y estaba saturado, estaba cansado, estaba destrozado y necesitaba poder demostrar que podía volver a superarse a sí mismo. Y eso fue lo que le hizo el Bayern. Y la única manera de hacerlo era adaptándose completamente a un mundo alemán, a un nuevo paradigma, a un nuevo esfuerzo. Y él y su equipo cogieron y se fueron al Bayern. También tengo que decir de que fue un poquito cabrón, ¿vale? Antes de terminar. Y aprendió alemán antes que sus compañeros y le escondió, o eso me hizo entender el libro, que les escondió dónde iban. Así que hasta aquí el primer capítulo del libro de mi análisis X de Herr Pep, de Martí Perarnau.